Doctora Márquez, buenas tardes a todos mis compañeros, colegas. Estamos en una etapa más que confirma las vertientes que vamos a tener de trabajo en el futuro. Cuando nos hayamos graduado en este doctorado de Administración de Empresas, nuestros principales renglones de trabajo va a ser en las investigaciones, que son precisamente los cursos que estamos pasando ahora. Cuando ya dimos el curso o métodos mixtos de investigación, cuantitativo de educación, de investigación, y cuando estamos haciendo este método mixto de la propia investigación científica. Pero además nos estamos familiarizando con el tema de poder impartir clases, que es una de nuestras futuras vertientes de trabajo. Es decir, ser docentes, ser educadores, además de recrearnos en la investigación científica, que es con mucho, en mi opinión, una de las ramas principales y uno de los argumentos principales que nos obligan a nosotros a estudiar este doctorado. En específico, hoy vamos a tratar sobre las preguntas de investigación en los métodos mixtos. Es decir, vamos a tratar, como nos solicita el programa, de establecer una relación entre ambas cosas, entre esas preguntas de investigación y los métodos en total. Para ello tenemos que retrotraernos, incluso ya se comentó durante la discusión de la semana 2 del curso, que estos métodos de investigación comenzaron ya desde la Grecia clásica con dos grandes vertientes, con dos grandes principales representantes. Con Aristóteles, que se acercaba o postulaba más los métodos cualitativos, el razonamiento inductivo o el empirismo, aún a pesar de que incluso algunos reportes, algunos artículos nos hablan a favor de que Aristóteles también hizo incursiones o preconizaba también los métodos cuantitativos. Y de Platón, que era un matemático puro, que tuvo que ver con el cuantitativismo, con los métodos matemáticos o con el razonamiento deductivo. En aquella época de la Grecia clásica que estamos hablando, cobró mucho valor el materialismo en aquellos tiempos, y esto los acercó un poco más a que estos métodos cuantitativos de investigación tuvieran mayor preponderancia. Se nombran incluso entre ellos Heráclito, Tales de Mileto, Demóstenes, Anaximandro, etc. De modo que incluso existen reportes actuales que hablan de que estos métodos cuantitativos se impusieron con mucha más razón durante aquel tiempo, e incluso denostan contra un método cualitativo por cuenta de dos razones. Por cuenta de que provenían del teologismo, y ese teologismo los acercó a tener una visión numérica de los números, además de una segunda razón, cuando en el desarrollo ulterior, después de las civilizaciones, del conocimiento científico, etc., se produce la aparición del cero, etc., de modo que se pretendió siempre darle un cauce de mayor importancia a los métodos cuantitativos de investigación, aun cuando yo considero, y yo creo que no solamente yo, que los estudiosos que son mucho más importantes que yo, consideran de que realmente ambos métodos tienen razón. Incluso yo pongo aquí, cito una frase de Guardián Fernández, uno de los autores que cito en mis referencias, que justifica la preponderancia, o vamos a decirlo, pseudo justifica la preponderancia de estos métodos cuantitativos. Dice así, y cito textualmente: de este modo lo cuantitativo matematizable pasó a ser la naturaleza primera, ontológica y lógicamente anterior a lo cualitativo que se percibió. A su vez, a la luz de esta transformación, como lo subjetivo, como la naturaleza segunda, ontológica y lógicamente posterior a lo cuantitativo matematizable. Es decir, evidentemente propugnaban en aquel entonces y en otros momentos también de la historia
del conocimiento científico sobre la preponderancia o primacía de los métodos cuantitativos de la investigación científica. ¿Qué sucede? Que de esta discusión epistemológica, otras veces semántica, surgen dos grandes métodos. De estos métodos que estamos diciendo, surgen dos grandes paradigmas. Cuando realmente ninguno tuvo un efecto mayor sobre otro, y si entonces surge con el propio devenir del conocimiento humano un método que englobare a los dos. Esto sucede al final del siglo XIX, a final del siglo XX, perdón, y comienzos de este siglo XXI, es decir, sobre la última 6 décadas del siglo anterior y esto que corre de estos años. Y realmente constituyen estos métodos mixtos la unión o fusión de lo mejor de ambos métodos, del método cuantitativo y del método cualitativo, que yo le concedo por otra parte una importancia tremenda, toda vez que no solamente es que tomar lo mejor de ambos métodos, sino es que además nutre al investigador o el investigador tiene un acervo de conocimientos mayor para cuando en el curso de sus investigaciones pudiera surgir alguna traba por utilizar un método puro o por utilizar solo un método. De modo que cuando nosotros damos en capacidad de poder discernir entre ambos métodos, las investigaciones científicas pueden tener un resultado, las conclusiones pueden tener un resultado mucho más satisfactorio. De modo que estos métodos mixtos, o esta tercera vía, como muchos le denominan, mejora los resultados que se obtienen de cada uno de los dos métodos anteriores. A su vez, disminuye las debilidades que esos métodos tienen. Aun cuando para algunos investigadores todavía es discutible si estamos hablando de un paradigma o un conjunto teórico o si realmente se trata de una metodología de investigación nueva. Es decir, para algunos incluso no se trata de un paradigma, sino más bien que es una metodología que engloba a dos metodologías anteriores. Tampoco existen bases epistemológicas para poder afirmar con categoría cuál de los métodos anteriores o los métodos clásicos, por decirlo de un modo, eran superiores. Es decir, si el cuantitativo era superior a lo cualitativo o viceversa. De modo que la aparición de estos métodos mixtos viene un poco a sustituir ese gran dilema sobre cuál voy a utilizar. Y el uso mayor que tienen estos métodos lo determina no de per se el investigador, sino es que la propia investigación es la que sugiere o alimenta la posibilidad de que exista tendencia a utilizar un método u otro, pero dentro de el uso de ambos métodos, que daríamos en consecuencia en presencia de métodos mixtos. Los métodos cualitativos les ofrecen mayor riqueza en información. Eso es ontológico, eso definitivamente se conoce, aun cuando también los métodos cuantitativos deben poseer un tamaño muestral, de modo que ese tamaño muestral pueda producirse o puedan producirse inferencias o podamos inferir en una población total sobre los resultados que hemos obtenido. Además de que también se favorece con estos métodos mixtos la creación de equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Y se produce así toda vez de que en ocasiones o bien los investigadores no son duchos en un método o en otro, o por otra parte se adquiere o se requiere del conocimiento multidisciplinario de otras disciplinas de las que nosotros realmente estamos investigando, de modo que se consolida o se confirma la importancia del trabajo de equipo. Esto es una de las vertientes o una de las razones o ventajas que yo diría que tiene mucho de bueno en el método mixto de investigación. Ahora, estos métodos mixtos de investigación pasan todo, y yo diría que todos, además del cuantitativo y el cualitativo, por una selección adecuada de la pregunta de investigación. Cuando hablamos de la pregunta de investigación, tenemos que retrotraernos a las funciones que tienen realmente esas preguntas de investigación. Es decir, la pregunta de investigación bien seleccionada nos proporciona el marco para la realización del estudio. Nos ofrece el bagaje teórico que debemos buscar, o marco teórico que debemos buscar,
para poder realizar el estudio que nos proponemos. Ayuda a organizar la investigación, ofrece la dirección, la coherencia, el rumbo que se deben tomar o sobre qué premisas se debe trabajar en esta investigación. Por supuesto, mantiene entonces al investigador focalizado o centrado sobre realmente lo que se necesita, toda vez de que cuando estemos en la pregunta, aún a pesar de que la propia pregunta nos lleva a nosotros, o el propio cauce de la investigación nos lleva a nosotros a ampliar quizás la pregunta, incluso delimitarla con mucha más razón, o incluso reducirla porque nos estamos dando cuenta de que quizás realmente sea un tema de investigación que es muy amplio, pero bueno, nos marca el límite, delimita, nos ofrece a nosotros sobre qué marco referencial, hasta dónde llegar, hasta dónde limitarlo, etc. Además de que nos ayuda en la selección de los datos necesarios, porque por supuesto, vamos a trabajar con datos investigativos, con datos cuantitativos y vamos a trabajar con datos cualitativos. Así entonces, menciona a Abreu y colaboradores que las preguntas tienen 4 grandes características. A su criterio, y yo considero que sí, que realmente son realmente válidos esos criterios, que deben ser evocativas. Y cuando así se habla de que deben ser evocativas, es que capte el interés de los interlocutores, capte el interés, yo diría, de la sociedad en general, capte el interés de todas las personas que pueden estar en referencia a la lectura o al propio desarrollo de la investigación. Que sea relevante porque realmente tenga un valor social. Es decir, tenga una pretensión realmente útil, aun cuando existen muchas investigaciones que realmente no discernamos nosotros o no pensemos nosotros que tienen un valor social, cuando realmente sí lo poseen, o ingresa o incrementa el conglomerado de conocimiento que tiene el humano sobre un hecho específico, sobre un fenómeno específico. Esas preguntas deben ser claras, breves y que sean simples conceptualmente. Es decir, tenemos que referirnos a un auditorio, a un interlocutor que esté en capacidad de entender precisamente todos los detalles de la pregunta. Y además que sea investigable, es decir, que sea factible desde todo punto de vista. No tiene sentido que invoquemos nosotros a hacer una pregunta de una investigación cuando realmente no podamos hacerlo, ¿no? Quizás porque sea demasiado extensa la investigación, quizás porque no posean los recursos para ello. Lo de cierto es que sea factible la investigación, de otro modo no tiene sentido efectuarla. Así entonces, debemos nutrirnos cuando vamos a hacer una investigación mixta de preguntas cuantitativas y de preguntas cualitativas, porque ya se infiere que esto es evaluación mixta de las investigaciones, poseen las dos. Dentro de investigaciones cuantitativas se marcan preferentemente 3 tipos. Las llamadas descriptivas, que describen las variables que se miden, o lo que es lo mismo decir que tratan de cuantificar las respuestas en una o más variables. Por ejemplo, se citan qué es, qué son, cuánto, con qué frecuencia, con qué porcentaje. Es decir, estamos describiendo las variables y cuantificándolas. Las comparativas, el nombre lo sugiere, comparan 2 o más grupos o examinan las diferencias sobre el resultado de alguna variable. Y cuando decimos 2 o más grupos, no es excluyente solamente de 2 o más grupos, sino también pueden ser 3 o más grupos, etc. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre tal cosa y tal cosa? E incluso se dice o se declara que las comparativas pueden ser causales incluso por su naturaleza. ¿Cuál es el efecto que pueda producir este fenómeno sobre esta variable dependiente? Es decir, ¿cuál es el efecto que pudiera devenir de la actuación de la variable independiente sobre la variable dependiente? Y una tercera forma de estas preguntas cuantitativas que debemos formularnos serían las de relación o correlación, que realmente son la relación que existe entre la tendencia entre 2 o más grupos, o las relaciones de causalidad, las asociaciones, o la integración que existe entre 2 o más grupos, cualquiera que sean. Así, por ejemplo, se citan como ejemplo de ello
cuál es la relación que existe entre la variable independiente y lo que nos propongamos que es la variable dependiente. Estas son mucho las tres preguntas principales. Las preguntas cualitativas no se delimitan así del propio modo como estamos viendo con esta clasificación semejante como estamos viéndola en la pregunta cuantitativa. Es decir, lo que estamos aquí infiriendo son características, son formas de presentación. Así, la pregunta cualitativa deben ser abiertas, deben ser evolutivas y no direccionales, es decir, no única y exclusivamente marcar un rumbo de modo que nos restringamos y que tengamos un límite muy estrecho. En la investigación tienen tendencia a buscar, a descubrir, a explorar, a describir experiencias, de ahí incluso que las investigaciones cualitativas y las investigaciones mixtas en su referencia cualitativa tengan tanta importancia cuando se desea investigar factores en los que interviene el hombre, factores en los que interviene la percepción del hombre, factores en los que interviene la conducta del hombre, factores en los que interviene cualquier acción del hombre que, como conocemos todos, por ser del propio hombre, son imperfectas. Usualmente describen estas preguntas cualitativas, es decir, no relacionan variables o grupos entre ellos, abordan el qué, abordan el cómo con frecuencia y pueden tomar la forma de preguntas generales o preguntas centrales. Algún ejemplo, digamos, de menos ser repetitivo, ¿qué significa para los estudiantes ser premiado? ¿Qué hace a un estudiante ser mejor? ¿Qué hace a un profesor ser mejor? Es decir, preguntas así de esta índole. En el trabajo que yo me propongo hacer, y aquí hago la salvedad que no cumplo con APA porque definitivamente es una exposición personal que estoy haciendo, que yo pretendo hacer, me pregunto cómo la educación a distancia u online ayuda en la formación de habilidades para la educación médica superior. Para ello pretendo utilizar el método mixto de investigación y aún a pesar que esté demostrado la importancia o realmente el valor que ha adquirido las técnicas de la información y la comunicación en la educación superior, existe un viejo esquema, viejo cuando digo, no, las técnicas de información y la computación no son tan viejas ni mucho menos, pero existe cierta reticencia a utilizar estas técnicas de la información en la medicina en general, en la enseñanza médica en general. ¿Y por qué sucede? Es porque realmente siempre nos hemos avenido a la idea de que en la educación médica nosotros tenemos que inspeccionar al paciente, es decir, verle a los ojos, verle cómo están las mucosas, ver su estado general, ver cómo camina. Es decir, tenemos que hacer una inspección general del paciente. Además de eso, tenemos que percutirlo, es decir, tenemos que con nuestras manos realizar fluidos de modo que nosotros podamos comprender si puede existir alguna tumoración o no. Debemos además palparlo, es decir, ver si existe algo fuera de lo común en la palpación y además ocultar los ruidos normales que produce el organismo. Esto siempre nosotros lo habíamos relacionado con la presencia necesaria del paciente. Pero de hecho, estas técnicas de la información y la comunicación han venido a cambiar este estigma, por decirlo de un modo, porque realmente hoy se pueden hacer simulaciones a distancia, simulaciones incluso de que usted puede acceder a un sitio anatómico cualquiera, se le puede dar la circunstancia a usted que en una simulación quirúrgica se produzca un sangramiento y usted qué puede hacer, lo que debe hacer, sobre qué concepto trabajar. De modo que esto, ya les digo, ha venido un poco a cambiar la teoría y la propia proyección de la enseñanza médica y para mi juicio, no soy una autoridad en ello ni mucho menos, ha venido un poco a revolucionar la enseñanza médica porque además de eso, estamos en presencia de los adelantos tecnológicos más grandes que se pueden haber concebido nunca. De modo que, por ejemplo, esta pregunta que yo me hago como la educación a distancia o online ayuda a la formación de habilidades para la educación médica superior, pudiera muy bien también tratarse de qué es la educación online, que es una pregunta descriptivo-cuantitativa. ¿Cuáles son las diferencias con la educación tradicional? Esta es comparativa, cuantitativa.
Cuánto más de aprendizaje se logra en la educación online en relación con la educación tradicional, esta también es cuantitativa del tipo de relación, porque estamos relacionando dos variables o vertientes. Y además podemos utilizar las preguntas cualitativas, como por ejemplo, ¿qué significa para los estudiantes poder estar en cualquier lugar y no en un centro educativo para adquirir los conocimientos? ¿Cómo los profesores pueden acceder también desde cualquier sitio para responder a las interrogantes de los estudiantes, poder realizar sus evaluaciones, orientaciones, recomendaciones, etcétera? Esto es lo que estamos llamando el metacampus. Es decir, en cualquier sitio estamos en presencia en la universidad. ¿Cuáles son las experiencias de las dos partes en el uso de estas técnicas? ¿Cómo ha sido el aprendizaje de los estudiantes a través de estos métodos? Es decir, a pesar de que está demostrado realmente la importancia que tienen las técnicas de información y la comunicación en la enseñanza superior, pienso que no es tan viejo, por decirlo de un modo, el uso que se le está dando en la tecnología en la enseñanza médica. Incluso queda mucho aún por indagar sobre qué otros recursos se pueden emplear y sobre qué otros recursos puede estar el profesor en capacidad de mostrarle a sus estudiantes. Esto ha sido brevemente lo que he querido relacionarme con relación a la pregunta en las investigaciones mixtas y la pregunta de mi trabajo en general, investigaciones mixtas. De cualquier modo, gracias a todos. Hasta luego.